cáncer tiene algún tipo de manifestación. Es obvio que las que esperamos siempre son las manifestaciones intratorácicas, como son las clásicas tos, hemoptisis, un dolor torácico, la disnea o una disfonía, ¿no? Muchas veces el otorrino es el que nos manda el paciente para evaluar que tiene una parálisis de cuerda vocal izquierda y dice, eso debe ser una neoplasia, vaya al neurólogo, porque sabe que el recurrente al anillo pasa por ahí, por lo tanto puede causar daño y eso puede condicionar que condicione en este caso, parálisis de cuerda vocal y la disfonía del paciente. Entonces, ya hay especialistas o pacientes que ven con un síndrome de Pancoas, un síndrome de la cava superior que también tiene importancia, ¿no? Y las extraplásicas generalmente pueden darse por el síndrome paraneoplásico o puede deberse a la metástasis propia del grupo, ¿no? Con el síndrome paraneoplásico nos referimos a las sustancias propias que produce el cáncer. Puede producir hasta una tubería, lo que se ocurra, puede producir cáncer y eso condicionar la infección. Estas extraplásicas pueden ser hepáticas, intrarenales cerebrales, o puede ser óseas, o puede ser básicamente también una invasión a nivel de la médula ósea, y pueden generalmente los cánceres más agresivos como el árbol del celular pequeño, ¿no? Lo lógico sería previamente ver un paciente que ya tiene una circulación colateral, y más de una vez el paciente viene doctor, sabe una cosa, me ha visto que tiene un cáncer, le veo al paciente que también tiene circulación colateral y medio, entonces no le dice que ya tiene, si no me ven acá, puede ser superior o inferior, y hay una circulación final. Lo que no dice que el cáncer posiblemente esté avanzado, y eso nos ayuda. Ahora, la manifestación del cáncer depende de su localización. Si el cáncer está en nivel central, es obvio que va a causar mayor fastidio, disnea, obstrucción bronquial, todo. Pero si el cáncer está en forma periférica, hay pacientes que vienen para evaluarse por esta razón, se toma una reflectora y tiene una tumoración de 4 o 5 centímetros en zonas mudas del pulmón porque no ha habido mayor manifestación. Recibe una alimentación no va a dar cuando se pega al bronquio y comienza a causar la obstrucción o cuando se pega a la pleura y comienza a producir dolor, ¿no? Entonces un tumor va a tener manifestaciones, depende de su localización. La primera de ellas está central. Si yo tengo un tumor central, va a condicionar qué cosa, atelectasia. Va a condicionar posiblemente tracción y esto va a condicionar dolor de la pleura cuando ya la atelectasia sea significativa, ¿no? Entonces, los tumores generalmente centrales son los epidermoides, ¿no? Y este tipo de tumor, generalmente, ¿qué va a generar? Como obstruye rápidamente, te va a generar tos. Tienen a cavitarse, puede conllevar hemoptisis, condiciona dolor, disnea si el tumor ya es muy grande. Como está causando obstrucción bronquial, puede condicionar sibilantes o rocantes localizados, lo va a llevar a la atelectasia finalmente y va a haber un enfisema segmentario secundario a la zona que está mayor ventilada, ¿no? Pero si la lesión es periférica como esta, probablemente su manifestación va a ser cuando ya se pega la pleura y condicione el derrame. Entonces, si la lesión es periférica y causa algo de irritación, puede ser un poquito de tos, dolor por pegarse a la pleura, disnea si es que ya es demasiado grande la tumoración o ya condiciona un derrame pleural, una restricción pulmonar porque nos ocupa espacio, un derrame pleural secundario y una hemoptisis abdominal. Esto es importante porque generalmente los cánceres de tipo periférico pensamos que se trata de un adenocarcinoma. Pero también hay manifestaciones clínicas a nivel regional. Esto viene a ser porque el tumor está comprometiendo otras estructuras. Ejemplo, un síndrome de Horner si que corre la cadena simpática, un síndrome de Pancoas está creciendo a nivel superior, o el vena cava superior con compresión completa de la vena cava superior, o el derrame pleural. O sea, también hay manifestaciones clínicas regionales, depende del tumor, ¿no? Pero también puede haber dolor torácico, disfagia. Más de una vez el paciente viene por el tumor ya está invadiendo a nivel de esófago. Difonías, la rodilla psicogénica del laringio, elevación del diafragma, si el que está cogiendo al diafrénico lo está dañando. Puede haber una arritmia cardíaca y ese es el debut de un cáncer porque está pegado al corazón. O también puede haber una falla cardíaca. Entonces hay que recordar que dependiendo de su localización, dependiendo de qué está comprometiendo,
porque la caja torácica no es solo el pulmón, hay un montón de estructuras, esto puede causar una manifestación. Pero no solo se queda regional, también puede ser manifestaciones a distancia, ¿no? Una citis marcada, ¿no? Pero básicamente a veces pensamos que puede ser la metástasis. Hay metástasis, hueso, doloroso, puede haber metástasis al cerebro, cefalea, confusión, puede haber un derrame pericárdico, ictericia o así, cuando ya está el compromiso el hígado, o un dolor abdominal, dependiendo de dónde está yendo la metástasis. Es cierto, hay metástasis de los diferentes órganos hacia el pulmón, que es una fase aparte, que son metástasis pulmonares, pero acá también el pulmón puede hacer metástasis a diferentes órganos del pulmón. También hace manifestaciones como una hepatomegalia, linfadenopatía, nódulos en piel, embolias pulmonares o hipertensión miocardiana, ¿no? Hay pacientes que llegan y cuando su primera placa lo vemos y le tomamos una tomografía, está lleno de nódulos a nivel cerebral, lo que dice que la metástasis ya está instalada. También hay manifestaciones de tipo sistémica, general, que se puede confundir con cualquier patología. Ejemplo, hay pérdida de peso, el paciente tiene anorexia, el paciente viene a veces no todo ha perdido de peso, viene ya en caquexia completa, otra vez perdió 20 kilos, hace lo primero que uno piensa cáncer, tengo que pensarlo, es una mención sistémica del cáncer. El paciente se fatiga, tiene fiebre de origen a determinar, o el paciente presenta inmunosupresión o enfermedad de reciente inicio. Hay que pensar que pueden ser manifestaciones sistémicas de un mismo cáncer. Pero no solo tenemos manifestaciones dadas por la tumoración, por su compromiso a otros órganos, o porque ya está haciendo un compromiso general. También tenemos manifestaciones que se llaman manifestaciones paraneoplásicas, que vienen a ser sustancias que se producen dentro del tumor y que pueden generar o pueden simular daño a nivel óseo, renal, digestivo, cutáneo, cualquier órgano, ¿no? Una manifestación de cáncer de pulmón paraneoplásico podría ser, por ejemplo, que cause una hipercalcemia. Puede causar hipernatremia, hipocalemia, hay síntomas neurológicos, hematológicos, musculoesqueléticos, e incluso un famoso Cushing. Ese Cushing de inicio brusco en un paciente que nunca tenía nada ni tiene patología puede ser que sea un síndrome paraneoplásico. Hay producción ectópica de ACTH. Entonces, igualito hay secreción ectópica de ACTH en cualquier momento de PTH o producción de citoquinas que pueden causar un daño determinado y nosotros decimos que el paciente está en enfermedad, pero podría ser un síndrome paraneoplásico. Hay síndromes paraneoplásicos según un sistema, ejemplo, endocrino. Lo más común es que pueda aparecer un Cushing, una secreción inapropiada con antidiurética, o secreción inadecuada de una hormona paratiroidea o de hormona de crecimiento. Y eso son manifestaciones propias del tumor. También puede haber calcemia, ginecomastia. Ya no necesariamente puede estar asociado a cáncer de pulmón, pero sí puede tener una ginecomastia, más lo asociamos a un aumento de prolactina y por lo tanto son tumores que hacen ¿no? Y por lo tanto es otra cosa. Pero sin embargo, también hay tumores que pueden producir prolactina, ¿verdad? Puede causar hormona de crecimiento acromegalia o incluso monotonia sintónica. Entonces, también lo puede causar hipertiroidismo, hipoprolactemia, hasta un insulina baja o hipertiroidismo. O sea, estamos hablando de un cáncer de pulmón puede tener manifestaciones un poco atípicas propias de la misma sustancia que está produciendo dicho cáncer. Hay trastornos cerebrales, neuropatías a nivel neurológico, neuromuscular. Incluso nuestros amigos, los reumatólogos, nos llaman para descartar cáncer cuando un paciente tiene una polimiositis. Una polimiositis o cualquier tipo de cefalopatía puede estar asociados, si bien ya tenemos el diagnóstico probable, puede estar asociado a un cáncer, ¿no? Incluso los famosos dedos cefalí-betamol también puede estar asociado a un síndrome paraneoplásico. Síndromes dermatológicos por hiperpigmentación, pacientes que presentan en un momento a otro urticaria, pruritos de origen a determinar, podrían tratar, si no hay una explicación, porque hay una lesión o un hongo o algo especial, puede tratarse de un síndrome paraneoplásico. Mira, dermatología, acantose,
ectodermia. Y el ectodermia también puede ser parte de un síndrome paraneoplásico. Pacientes que hacen anemia, ya sabemos que la anemia va asociada no solo a los dolores, sino al cáncer. Pacientes que hacen trombocitosis, eosinofilia, una concentración seminal brusca, un paciente con polisistemia, todos ellos podrían ser alta posibilidad de cáncer. No estoy dedicando. Mándame foto, ¿ya? O pacientes que tienen problemas de aplasia medular o una distrofia. Podría ser esto parte del mismo síndrome paraneoplásico. Una trombosis arterial también puede verse incluso tumoral. Pacientes con daño renal, con nefritis, proteinuria, síndrome nefrótico. Entonces hay una serie de síndromes paraneoplásicos, pero generalmente los síndromes paraneoplásicos principales están asociados a quién? Al microcítico del pulmón, o lo que nosotros conocemos como tumor de células pequeñas. Es el tumor más agresivo y el más metastásico. ¿Está? Polimiositis, dermatomiositis también puede ser parte de un cuadro de un cáncer de pulmón. Estas son las enfermedades de ACE, son enfermedades un poco más raras que están asociadas también a cáncer. Entonces, cuando ya tenemos una posibilidad de cáncer o tenemos sospecha de cáncer, lo mismo que deberíamos tomar sería una radiografía de tórax. Y en la radiografía de tórax lo que estamos buscando alguna lesión que tenga aspecto tumoral, aspecto masa, que nos puede explicar lo que está pasando, ¿no? En ese caso, ¿qué es lo que llama la atención? ¿Algo que llama la atención? ¿Qué es lo que llamaría la atención? Lo primero que tienen que hacer para dar memoria es el PAC, que tienen que ver la memoria. Porque si no, van a perder. Uno rápidamente se daría que este diafragma está acá, miren que el otro que está elevado. Entonces algo lo está jalando. Y cuando vemos que el corazón ya no está acá, se está yendo para arriba. Todo esto que está acá es una especie de masa que está en la zona iliaca. Una masa de que está conduciendo una especie de atelectasia, jala para acá, jala para arriba. Y eso explica por qué está esa lesión. Si yo veo un paciente con una lesión de ese tipo, tengo que pensar que puede ser una masa, al tratar de hacer una tomografía para complementar esto, ¿no? Pero a veces vienen los pacientes así, cuando ya no solo tienen, ¿qué tiene acá? Lo llama la atención rápidamente el tratamiento de mediastino para el otro lado, ¿no? Entonces estamos hablando de que tiene un derrame cerebral profesionalmente extenso y hay que descartar también una neoplasia, ¿no? Y como en el paciente anterior, lo que podemos tener es una masa que está vacía. Acá está la tráquea y está la masa. Aquí entramos en discusión si viene del mediastino hacia el pulmón o viene del pulmón hacia el mediastino, pero eso ya es solo para definir, ¿no? Que no tiene mayor importancia. Lo que interesa es que tiene una masa localizada a nivel lineal, ¿no? Pero a veces el paciente tiene un nódulo, y a veces no lo podemos ver porque se confunde con el niño, que una placa simple se pasaría con un niño un poquito gordito nada más. Por eso que la tomografía tiene mayor sensibilidad, especialmente para ver lesiones de aspecto nodular como si fueran estas espículas alrededor, bolitas de ratón, que nos hacen sospechar malignidad. Pero ya cuando tienes más irregular, más grande, como estas diseminaciones, ya nos hace pensar en un cáncer, ¿no? Entonces, nuestro plan de trabajo debería ser mínimo una radiografía, si hay sospecha, comenzar a hacer una tomografía. Lo otro que nosotros debemos recordar, y para eso es anatomía, es que tienen que volver a recordar toda la cadena ganglionar, ¿no? Porque tiene importancia, ¿no? Para nosotros tiene importancia si es que si en este caso el cáncer está localizado en un pulmón y todavía está la cadena ganglionar del mismo lado. Es un estadio. Si el paciente ya tiene ganglios a nivel mediastinal, central, ya tiene otro estadio, y si ya hay ganglios del otro lado contra el que tomado, ya es otro estadio. Para eso me interesa saber cuáles son las cadenas ganglionares que generalmente los cirujanos
lo toman para el momento de la procedimiento. Hay que recordar que como complemento deberíamos hacer a veces una mamografía ósea, ya que el cáncer de pulmón tiene metástasis ósea. Esto nos permite investigar zonas localizadas que pueden indicar que está ya metastasiado de células malignas en ciertas zonas, ¿no? También nos salen diferentes órganos, el hígado, el renato, o buscar una tomografía si sospechamos que hay algo a nivel central, tomar una tomografía para ver si es que hay nódulos a nivel cráneo, porque eso nos interesa, ¿no? Porque el estadiaje de tu paciente va a estar en función al estadio de la enfermedad. Pero también se puede hacer, lo ideal es que hagamos esto, ¿no? Un PET scan, un procedimiento ideal donde mezclas la mamografía con la tomografía. Pero ya no solo vas a ver las lesiones, sino que carga contraste. Se ve, aumenta tu sensibilidad hacia los cánceres, ¿no? Eso tiene también importancia. Pero esto aumenta el costo también, ¿no? Pero tiene la posibilidad de poder evaluar presencia de metástasis en los cánceres primarios, ¿no? Que es lo ideal. ¿Hay bloqueadores tumorales? Sí. Generalmente a nosotros nos pegamos con el cifra 21 y el adenocarcinoma y el resto de marcadores muchos no lo usamos. El cifra 21 lo cifra bastante, es lo que utilizamos. Pero hay que recordar, y esta idea es que los marcadores tumorales no son propios de un solo cáncer. Eso es lo primero que lo pide y ayuda, pero no confirma que sea propiamente de ese cáncer. Un ejemplo es el cifra 21, que también se puede encontrar, miren, si bien es pulmón el mayor sustento, pero puedes encontrar en hígado, suprarrenal, intestino también, pero en menor cantidad, ¿no? Pero en menor cantidad, lo que significa que de repente lo puede alcanzar el pulmón como digamos ideal. Hay que recordar que la medicina no es exacta, y para eso son datos de los que tenemos que juntar para poder crear nuestro diagnóstico, ¿no? Y ver esas pruebas de verificación. Esto es cuando hay que recordar que no debemos hacer tomografía, PET scan, PET, o sea, una sola, también puede ser un EBUS, logoscopía, todos los procedimientos. Casi todos son por encima del 90%. Tú puedes hacer casi todos los procedimientos. Lo que tú debes hacer el procedimiento más indicado depende de lo que estás buscando, ¿no? En el cáncer hay lesiones invasivas, ya invasivas o adenocarcinoma ya con crecimiento. También eso depende del adenocarcinoma. Nosotros, cuando vemos cáncer, por esas cosas del destino, se hicieron varias definiciones y ya existía un cáncer de células grandes y había un cáncer de células pequeñas. Entonces, cuando apareció de células pequeñas, ya era difícil cambiar la definición. Por eso que quedó siempre, como sabemos que el de pequeñas es el más agresivo, el que más metástasis cerebro da, sería el de una manera básica, siempre se ha quedado separado del grupo. Entonces existen cáncer de células pequeñas y el más importante, el más grande que vemos nosotros siempre, es el cáncer pulmonar de células no pequeñas. En este no pequeña están los epidermoides o escamosos, están los adenocarcinomas y el cáncer carcinoma de células grandes que ya existía. Y otra más variedad, ¿no? Hay que recordar que existen cantidad de tipos de cáncer, pero son los más comunes. Por decir, miren, clasificación ortológica del 2015. Si tienes un adenocarcinoma, lo puedes clasificar de fascinar, papilar, sólida, miren, carcinoma escamoso, cantidad de clasificación de los cánceres. Si ya quieres, si eres patólogo, te tienes que aprender cada uno de esos para entender cada célula cómo es diferente una de otra, ¿no? Por suerte, nosotros solo vemos como es que cáncer, nada más, para no problemas. Y ya hay tumores mesenquimales, como son los amatomas, blastomas, tumores de células germinales, muy cáncer. Entonces, ¿qué factor de riesgo tenemos para generar un cáncer? Lo primero es el envejecimiento. Segundo, es el antecedente o consumo actual de tabaco. Paciente, personas que fuman cigarrillos, pipas, cigarros, incluso esos actuales que están vapeos también producen cáncer.
igualito. No interesa cuál humo se quiera meter, igualito. Exposición pasiva a sustancia causante de cáncer pulmonar de tabaco, ¿no? Son personas familiares de personas que fuman y que están inhalando pasivamente y también tienen. Exposición ocupacional a sustancias como amianto, aceite, todo lo que en la industria tiene el factor de riesgo, ¿no? Antecedentes familiares de cáncer de pulmón aumenta el riesgo. Y infección de virus de inmunodeficiencia humana también está aumentando la probabilidad. Que aumenta un poco más la probabilidad. Exposición a cualquiera de las siguientes fuentes de radiación. Residencia en áreas con contaminación ambiental o complemento de betacaroteno en personas que fuman mucho, ¿no? Pero cuando se trata de radiación, generalmente lo que están buscando son radón, ¿no? El radón sale del subsuelo, generalmente pocas veces se han estudiado en Lima, pero se han estudios que como que radón. Pero en Estados Unidos, precisamente tu casa tiene que decir cuánto radón tienes en tu casa, y no te la compras, porque es el riesgo de cáncer. Pero acá, bueno, no, acá nadie ve eso todavía, ¿no? Pero va a ser un ejemplo. Cuando ya tienes un tumor, puede haber un tumor primario, estadio 0, puede ser un in situ, ¿no? Casualidad. A nosotros nos interesa, de repente, cuando hablamos de un tumor, el tumor, en este caso el cáncer, se va a dividir y se va a clasificar los NRG, depende de la característica famosa ENM. Eso no va a cambiar. Pero el tamaño del tumor, que bien tiene importancia si es menos de 3 centímetros. Porque después de 3 centímetros ya tiene metástasis, pero actualmente se ha sido más fino todavía. Ahora si usted 3 centímetros era mucho, el pronóstico es diferente si tiene menos de 1 centímetro, de 1 a 2 o de 2 a 3. Para que vean por qué, porque las probabilidades de sobrevida son mayores cuando más pequeño sea el cáncer. El T2 antes siempre era de 3 a 5. Ahora no, que también hay de 3 a 4, que no es lo mismo de 4 a 5. Cada vez vamos siendo más finos en el diagnóstico de las clasificaciones de cáncer. T3 de 5 a 7 y ya T4 hay un de 7 y el candidado. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque de acuerdo al tamaño, T1, T2, T6, que son de 1 a 3, miren, si tiene menos de 1 centímetro, si tiene de 1 a 2, miren, conforme va apareciendo, miren, tu sobrevida. Cada vez, y cuando tienes más, el sobrevida es menor. Para eso nos sirve. Entonces el paciente lo lógico es que quiera saber qué tamaño de tumor tiene. Hay tumores in situ, que es un tejedito que ha encontrado ahí, pero ni siquiera tiene un nódulo. Y hay un T1 que sí realmente tiene un nódulito. Eres algo infiltrativo, lo operas, sacas una biopsia y sale positivo. Pero es todo lo que tiene. En cambio, hay que decir nódulito. Hay que hacer la medición de corriente, son infiltrativos. Todo es componente infiltrativo. Y miren, para mesurar, hay que saber que existen dos ventanas, la ventana mediastinal y la ventana pulmonar. Que generalmente debería ser la ventana pulmonar, muchas veces hasta con contraste, porque hay diferencias, mira. Cuando lo ves solo con la ventana mediastinal parece tener 4.7 centímetros. Es un estadio que lo ve, pero cuando lo ves en ventana pulmonar resulta que tiene 5.2 es un 10. ¿De verdad? Ese pequeño error hace que piensas que la sobrevida es mayor del paciente cuando no es así. Y luego vienen tus cambios, que es lo que tienes que evaluar. No se encuentra ningún cambio, excelente. Que sería N0. N1 hay metástasis a cambios, pero lo que hay ya es del mismo pulmón. Entonces ya es un N1 cuando está tomado del mismo lado. Es un N2 cuando tiene metástasis de ganglios hacia la parte central carinal. Y N3 cuando ya tiene metástasis al otro lado contralateral. Entonces es más fácil aprenderse el tamaño de los tumores y luego saber el N, que es N0, 1, 2, 3. Cada componente, y tiene importancia, porque si sobrevida da difusión a eso. No es lo mismo tener en el mismo lado que tener contralateralmente. Su sobrevida es menor. Más de una vez lo han estudiado para ver la sobrevida, y es por eso que lo han clasificado de esa manera. Y por último estaba la M, que viene a ser metástasis. Antiguamente solo clasificamos M0 o M1. O sea, ¿tiene o no tiene metástasis? Ahora
se han dado cuenta que la metástasis, depende de dónde está, también tiene importancia. Ejemplo, M0 no hay metástasis. M1 hay presencia de metástasis a distancia. M1A son nodos tumorales presentes en lóbulo contralateral, nodos tumorales regulares, verticales. O sea, M1A está todavía dentro de la caja torácica. M1B, metástasis única extratorácica. Y M1C, hay metástasis múltiples extratorácica. Significa que acá todo está metido en el pulmón, acá ya fue a hígado o a riñón o a un lugar específico, uno solo, y cuando tiene más de uno, se diagnostica M1C. Y eso es importante, ¿no? Porque igualito los pronósticos han variado entre cuando tengas, depende del nivel de metástasis que tengas, ¿no? Ese son tus sobrevivientes. M1A, 1C. Por eso lo he clasificado de esa manera. Y eso nos lleva a estadios de cáncer. Por último, todo eso tenemos que mezclar la T con la N y con la M, y tenemos estadio 1, estadio 1A, 1B, estadios 3, estadio 4, todo. Pero lo usamos así más bonito. Así está. Entonces tenemos el tamaño del tumor y tenemos el que tiene y que no tiene. Si el tumor es tamaño 1A y no tiene ganglios, se llama 1A1. Si tiene ganglios, se le va a B hasta 3. No han usado para que sea más fácil. A nosotros nos interesa básicamente que sea menos de estadio 3, que sería lo ideal. Que tenga tumores menores de 3 centímetros y que no haya hecho metástasis, sería lo ideal. Y la metástasis, como digo, ya depende hacia dónde está cada uno de ellos. En base a eso vamos clasificando. ¿Y por qué tiene importancia clasificar así? Porque la sobrevida es abismal, miren, a 5 años, ¿no? Si tú tienes un estadio 1A1, estás acá arriba, sobrevive muy bien casi 5 años, y si estás en estadio 4B, ya creo que ni 2 años ya no, sobrevida es muy baja. Entonces eso es importante para el paciente, para poder definir qué le podemos hacer o qué conducta terapéutica le podamos hacer. Todo esto ha sido validado para tener un valor. Y cáncer por lesión múltiple. Tienes en un lado y mire, tiene en el otro lado. Tiene un nódulo acá y tiene otro lado. Cuando vemos así, lo primero que debemos descartar es que no sea metastásico. Pero si no es metastásico, ya se bloquea para acá. ¿Por qué razón? Hay lesiones múltiples, como son enormes. O cuando ya tiene metástasis. La sobrevida, cuando va al cerebro, las sobrevidas son menores. Es algo que también vemos. La cirugía ayuda, mire, no hay problema sobre serie de pacientes que analizan los pacientes con lesión única. Cada vez están tratando de hacer cuando la lesión es única, cuando la lesión es metástasis única, cuando se puede resecar la metástasis, cuando el paciente tiene marcadores. Actualmente en oncología se hace una serie de marcadores, listo, para una vez que tengan tejido para ver, algunos marcadores para ver qué tan sensible es a la quimioterapia. Algo de quimioterapia muy específica para el cáncer, ¿no? Hay que evaluar sobre el preoperatorio de un paciente de cáncer, que debe incluir no solo espirometría, debe incluir un PSO, e incluso, si hay duda, realmente debería hacerse consumo de oxígeno para saber si el paciente puede tolerar o no una cirugía, ¿no? Y de acuerdo a eso se valora si el paciente puede o no tolerar una resección importante del tumor. Generalmente, ya cuando, si no podemos ofrecer cirugía, que sería lo ideal, el otro sería quimioterapia, ¿no? Hay una serie de regímenes de quimioterapia que se inician de inicio o a veces están ahora actualmente son todas terapias orales a pacientes de cáncer que son dirigidas a evitar el crecimiento del cáncer. No es tanto que desaparezca, debería evitar que se vuelva a reproducir o a crecer más. Otro es usar radioterapia. A veces tenemos que usar la combinación de quimioterapia y radioterapia, y a veces hace el inicio de quimioterapia más radioterapia,
con la intención de reducir el tamaño del cáncer y después proceder, ¿qué cosa? Hacer la resección quirúrgica posterior a él. Hay una serie de combinaciones, hay una serie de márgenes de radiación que se pueden dar para ello, y cada vez incluso la radiación está más dirigida. Antiguamente la radiación era de mayor riesgo porque tenía mucha área. Ahora uno puede delimitar para que el cáncer solo reciba la radiación concentrada en este punto. Lo requiere una especie de estereomedicina donde es puntual exactamente la radiación. Cada vez está cambiando esto. Es una evolución. Hay sustancias que tienen que ver con marcadores que tienen que entender las células cancerígenas, y de acuerdo a eso hay inhibidores para actuar directamente y evitar que el cáncer se pueda reproducir. Hay diferentes tipos de marcadores. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros tenemos el linfocito y tenemos la célula tumoral, a veces se le pegan ciertas sustancias que hacen acá que lo bloquean y que lo hagan que la célula del cuerpo no la reconozca, la célula tumoral. Actualmente se dan sustancias para que bloqueen esto y el linfocito lo puede reconocer como extraño. Es ya una terapia mucho más dirigida. Cada vez la inmunoterapia va a ser de este tipo. Va a ser que solo mate la célula cancerígena y la reviente en su punto, no avance más allá. Va a ser lo moderno, ¿no? Hay inhibidores de todo tipo. En cambio, las células de cáncer pulmonar de células pequeñas es diferente. Es un citoplasma de gas definido, casi núcleos 70 centímetros, pero y recuento igual, se está reproduciendo rápidamente. Estas células pequeñas representan el 15% de los cánceres pequeños, y al momento del diagnóstico casi el 30% de células pequeñas ya tienen metástasis. O sea, es altamente metastasema. Algunas células pequeñas pueden mejorar de la quimioterapia y la radioterapia, y eso nos puede ayudar para ello. Estos cánceres de células pequeñas son los que hacen síndrome paraneoplásico, secreción inapropiada por la diurética, un bullying, de venosa o síndrome estémico. Podría ser parte de su presentación de síndrome. Es que, mientras que el tumor de células no pequeñas se desvía por la regresión TNM, el célula pequeña solo tiene dos cosas: enfermedad de estadio limitado o estadio diseminado. O sea, está localizada en un solo punto en el tumor o ya está fuera del tumor. No existe mayor opción, ¿no? Sigue, a pesar de todo, el cáncer de células pequeñas es el más insatisfactorio de lo que sería pronóstico, y la sobrevida es muy corta. Dice, casi 10% de la población de pacientes con células de cáncer pequeño permanece sin enfermedad de la expresión a partir de 50 años. Supervivencia general a 5 años, menos de 5%, de 5 a 10%. O sea, es un cáncer muy agresivo. La radiación, bueno, todo esto nos permite ayudarnos, pero básicamente para tratar de salud. Lo otro es cuando el paciente tiene una lesión endobronquial. Si el cáncer está ubicado endobronquialmente, tenemos un problema, porque ese cáncer endobronquial va a causar asfixia, disnea del paciente. A veces hay que hacer resección de los cánceres intraluminales, sea con algún plasma, frío, o básicamente con la terapia si queremos reducir el tamaño de los cánceres que hacemos. Hay que hasta la terapia. Es cuando, por ejemplo, lesión endobronquial viene el tumor. Lo que hay que se hace es una terapia de resección para que nuevamente el paciente pueda respirar. No estamos cambiando mucho el pronóstico porque la lesión está ahí, pero la calidad de vida del paciente poder respirar es bastante, mientras que de repente hace la quimioterapia, pero no se está ahogando de lo que le causaba el fastidio, ¿no? Si tú tienes solo nódulos, hay que ver qué tamaño tiene el nódulo. Hay nódulos de menos de 4 milímetros, no necesita seguimiento, de 4 a 6 hay que ser los 2 meses, pero si tiene más de 8 milímetros, casi un centímetro, debería hacerse a los 3, 9 y 24 meses.
y ver si hay variación. Porque un nódulo benigno debería permanecer igualito casi en 6 meses. Si tú lo ves que cambió de tamaño, que cambió de consistencia, todo hay que sospechar que puede estar malignizado. Pero tampoco vamos a abrir a todos los pacientes que tórax para sacar un nodulito de 1 centímetro, que no tiene el ojo. Entonces hay que hacer un plan de seguimiento. El seguimiento depende, pero generalmente hay que hacer siempre una historia clínica y su evaluación mínimo del diagnóstico tomográfico debe ser seguimiento tomográfico. Para hacer campaña de detección preventivamente, ya se están haciendo en algunos lugares estudios de tomografía computarizada de baja radiación para tomarte exámenes y a ver el despistaje si quieres que sea en nódulos o alguna lesión importante. También eso va a funcionar, pero nuestra latitud es difícil por el costo alto de la tomografía. Pero, ¿bien? ¿Por qué? Porque no detectaríamos lesiones tan pequeñitas, ¿no? Que podrían ser, si que yo tengo una tomografía previa, un año y el otro año otra tomografía, podría comparar y poder saber si hay una lesión pequeña. Muchas gracias. Listo. Ya. Me avisan pues que lo de. Doctor, doctor.